Bienvenido a tu clase de tutoría de esta semana. En esta semana vamos a trabajar con el tema de la organización de datos. ¿Qué querrá decir organizar datos? Bueno, en nuestro mundo se manejan enormes cantidades de información y mucha de esta información se da en números. Para que los investigadores o las personas que estudian diferentes tipos de información puedan observar diferentes fenómenos como puede ser la extensión de una enfermedad, el aumento de una población e inclusive las calificaciones de los alumnos, existen ciertas herramientas. En esta clase vamos a conocer algunas de esas herramientas. Bueno, para eso vamos a leer la información que se nos presenta en el siguiente archivo. Este archivo lo vas a poder encontrar en tu plataforma. Descárgalo e imprímelo para que puedas revisar la información que aquí se nos da y para que también puedas realizar tus ejercicios. Entonces vamos a comenzar la lectura de nuestro archivo. Y nos dice, organización de datos. En la estadística, intentamos entender el mundo mediante la recolección, organización y presentación de grandes cantidades de información. ¿Qué es lo que yo te había mencionado? En nuestro mundo, para poder ver los fenómenos que hay, se necesitan ciertas herramientas. Estas herramientas nos permiten recolectar datos, organizarlos y poder presentárselos a las demás personas. Después nos dice, existen varios elementos que nos ayudan a estudiar estas grandes cantidades de información y aquí aparecen algunas de las herramientas que nos ayudan a estudiar esos datos. Vamos a conocer cuáles son esas herramientas. Nos dice tamaño de la muestra, cuántos datos tenemos o cuántos números recogimos o recolectamos. Después está el valor máximo, que es el valor máximo que toman los datos, es decir, nuestro número más grande. Valor mínimo, es el valor mínimo que toman los datos, es decir, el número más pequeño. Después está la moda, el registro que más veces se repite, que tiene mayor frecuencia, es decir, el número que aparece más veces en todos los datos o todos los números que recolectamos. Media, se calcula sumando todos los valores y dividiéndolo entre el número de datos. A la media también se le conoce como promedio. Vamos a realizar un ejercicio para poder ver cómo se aplican estas herramientas en la organización de datos. El ejercicio se encuentra debajo de la información que estuvimos estudiando, es decir, es este ejercicio. Yo te voy a ayudar a responder este ejercicio para que tú veas cómo se realiza o cómo se contesta y tú puedas realizar el segundo ejercicio de forma individual. Entonces vamos a comenzar a leer las instrucciones y el problema del ejercicio. Nos dice, lee la información y completa la tabla de frecuencias. Se preguntó a algunos estudiantes cuántos minutos diarios dedican a la lectura y las respuestas fueron. Aquí entonces, como puedes observar, hay una serie de números los cuales hacen referencia a la cantidad de minutos que los estudiantes leen diariamente. Debajo de los datos aparece una tabla de frecuencias. Tal vez te preguntes, ¿qué es una tabla de frecuencias? Una tabla de frecuencias es una tabla que nos ayuda a poder contar cuántas veces aparece un dato. Aquí, del lado amarillo, aparece una caja con información en donde nos dice algunas recomendaciones al momento de elaborar una tabla de frecuencias. Y aquí nos dice, al elaborar una tabla de frecuencias, uno elige un título. El título debe de estar asociado a los datos que va a recoger esa tabla de frecuencias. Después nos dice, define los datos, es decir, qué datos son los que se van a contar. Después, traza una marca por cada respuesta, agrúpalas de 5 en 5 para facilitar el conteo. Aquí en nuestra tabla, donde dice conteo, vamos a poner una marca de acuerdo a si aparece, por ejemplo, aquí el número 15. Si aparece una vez, voy a poner una rayita. Si aparece dos veces, otra rayita. Estas rayitas me van a ayudar a poder contar cuántas veces apareció este dato. Después nos dice, escribe las frecuencias. Las frecuencias es el número de veces que apareció ese dato. Después nos dice, verifica que la suma de frecuencias coincida con el total de las respuestas, es decir,
que al sumar las frecuencias o las veces que apareció un determinado dato, el total debe de ser igual a la cantidad de datos que obtuve. No debe de haber ni más ni menos. ¿Por qué? Porque entonces querrá decir que mi tabla de frecuencias está mal elaborada. Entonces ya analizamos algunos consejos para elaborar una tabla de frecuencias. Ahora vamos a llenar nuestra tabla de frecuencias. Para ello, lo que voy a realizar es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, me aparece el dato del número 15. Aquí donde dice conteo, voy a poner una marca de acuerdo a las veces que aparezca el número 15 en los datos que me dan. Por ejemplo, aquí voy a ver y aquí aparece el 15, entonces voy a poner una línea. Después checo y otra vez aparece el 15. Entonces voy a continuar revisando y voy a poner una línea si el número 15 aparece. Por ejemplo, aquí aparece otra vez el número 15. Entonces, voy a poner una línea aquí donde dice conteo si aparece el número 15. Aquí está otra vez y voy a poner una línea. Y voy a continuar buscándolo. Aquí aparece otra vez. Bueno, si te das cuenta aquí, aparece ya 4 veces. Y para poner la quinta vez que aparece, voy a poner una rayita cruzada aquí, que me va a decir que ya tengo un grupo de 5. Después sigo buscando y aparece otra vez. Y aquí está otra vez el número 15. Y el número 15. Entonces aquí yo ya habré terminado de poner palitos de acuerdo a las veces que apareció. ¿Qué voy a realizar a continuación? A continuación voy a contar cuántas veces salió el número 15, que serían este grupo de 5, que serían 5, 6, 7, 8, 9. Apareció 9 veces. Entonces aquí donde dice número de estudiantes voy a poner 9. Entonces de esta manera se va a llenar la tabla de frecuencias. Aquí, como observas, yo ya llené mi tabla de frecuencias. Aquí está ya mi conteo y aquí está entonces el número de veces que apareció. A esta columna también se le conoce como frecuencia. Es decir, el número de veces que apareció este dato. Una vez que ya tenemos llena nuestra tablita, vamos a contestar las preguntas que están relacionadas con la tablita. Estas vienen abajo. La instrucción nos dice, contesta las siguientes preguntas que están relacionadas con la anterior tabla. La primera pregunta nos dice, ¿cuál sería el título de la tabla? Entonces vamos a checar nuestra tabla para ver qué nos dice. Y aquí en mi tabla me dice, tiempo diario dedicado a la lectura. Este sería entonces el título de la tabla y es lo que voy a escribir en mi primera pregunta. Y como observas, aquí yo ya lo escribí, tiempo diario dedicado a la lectura. En caso de que en ejercicios posteriores tu tabla no tenga título, tú le podías crear un título de acuerdo a los datos que esté recogiendo. Bueno, después la segunda pregunta me dice, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Si tú recuerdas, habíamos dicho que el tamaño de la muestra es la cantidad de datos que tenemos, es decir, cuántos datos pudimos recoger. Para poder obtener la respuesta de esta segunda pregunta, vamos a ir a nuestra tabla. Aquí en mi tabla, para poder obtener el tamaño de la muestra, voy a sumar todas mis frecuencias, es decir, voy a sumar 9 más 11 más 7 más 3, y así voy a obtener el tamaño de la muestra. Aquí, como observas, yo ya sumé 9 más 11 más 7 más 3 y el resultado que obtuve fue 30. Este resultado es el tamaño de la muestra, es decir, cuántos datos yo recopilé. También otra forma en que podías obtener el tamaño de la muestra es que contaras todos los datos de aquí, que serían 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta que los terminaras y te va a dar el mismo resultado, es decir, 30. Y es lo que voy a anotar en mi segunda pregunta. Y aquí, como observas, yo ya lo anoté. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 30. La tercera pregunta me dice, ¿cuál es el valor mínimo? Si recuerdas lo que habíamos comentado, nos decían que el valor mínimo es el valor más pequeño que toman los datos. En este caso, al ir a mi tablita,
voy a checar en la primera columna en donde aparecen los datos y voy a ver cuál es el valor más pequeño. En este caso, el valor más pequeño es 15, que es el valor más pequeño que pueden tomar todos mis datos recolectados. Entonces, el valor mínimo es 15 y lo voy a anotar en mi tercera pregunta. Y aquí yo ya lo anoté. Ahora me preguntan, ¿cuál es el valor máximo? Si tú recuerdas, habíamos dicho que el valor máximo es el valor más grande que toman los datos. Entonces, regresamos a nuestra tablita, observamos los datos y vemos cuál es el más grande. En este caso, el más grande es 60, que es el valor más grande que van a tomar mis datos. Y aquí, como observas, yo ya la respondí. ¿Cuál es el valor máximo? 60. Ahora la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la moda de la muestra? Si tú recuerdas, habíamos dicho que la moda es el registro o el dato que más se repite o que más sale. Entonces, vamos a ir a nuestra tabla de frecuencias. En mi tabla de frecuencias voy a observar en donde está la columna de número de estudiantes o de frecuencia. La moda es aquella casilla en donde encuentre el número más grande. Por ejemplo, aquí. El número más grande es el 11. Entonces, la moda es el dato número 30, es decir, que sale más veces el número 30 que los demás datos. Entonces, la moda va a ser 30. Y aquí yo ya lo escribí. ¿Cuál es la moda de la muestra? 30. Y en la última pregunta nos dice, ¿cuál es la media de la muestra? Si tú recuerdas, habíamos dicho que la media se calculaba sumando todos los valores y dividiéndolo entre el número de datos. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la media de la muestra? Para poder obtener la media, yo tendría que sumar todos estos números, es decir, tendría que sumar 15 más 15, más 30, más 45, más 30, más 45, hasta llegar a este último dato. Otra forma en que yo podría obtener el resultado de esta suma sería la siguiente. Voy a ir a mi tabla de frecuencias y en mi tabla de frecuencias voy a multiplicar el dato que aparece aquí por la frecuencia, es decir, 15 por 9. 15 por 9. Y el resultado va a ser como si hubiera sumado todos los 15 que hay en esta muestra. Aquí, como observas, yo ya realicé mi multiplicación de 15 por 9 y el resultado fue 135, que como te repito, es como si hubiera sumado todos los 15 que aparecen aquí. Ahora, para obtener el siguiente dato sería multiplicar 30 por 11. 30 por 11. Y el resultado es 330, que sería igual a que si yo hubiera sumado todos los 30 que aparecen aquí. Ahora voy a realizar lo mismo con los siguientes datos. Aquí, como observas, yo ya terminé de realizar mis multiplicaciones. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora voy a sumar todos estos resultados, es decir, voy a sumar 135 más 330, más 315, más 180. Y el total de esta suma va a ser la suma de todos estos valores. Aquí, como observas, yo ya realicé mi suma y el resultado que obtuve fue 960, que sería igual a si yo hubiera sumado todos estos datos de uno por uno. Ahora, ya tengo la primera parte de mi media, que me decía sumar todos los valores. Ya lo sumé, ya tengo que es 960. La segunda parte me dice, divídelo entre el número de datos. Entonces, este resultado de la suma lo voy a dividir entre el número de datos o lo que es igual al tamaño de la muestra. Es decir, 960 entre 30. Y aquí yo ya tengo mi división, que es 960, o la suma de todos los datos que obtuve, entre 30, que es el número de datos o el tamaño de mi muestra. Ahora voy a realizar mi división. Aquí, como observas, yo ya realicé mi división y el resultado fue 32. Este resultado, lo que obtuve de dividir 960 entre 30, esta es mi media. Entonces,
En la pregunta en donde me dicen ¿cuál es la media de la muestra? Voy a poner el resultado de mi división, que es 32. Bueno, de esta manera entonces se resuelve este ejercicio. Ahora va a ser tu turno. Vas a realizar el siguiente ejercicio. Vas a realizar el siguiente ejercicio, en donde te piden llenar una tabla de frecuencias y localizar la moda, la media, el valor máximo y el valor mínimo. Se va a realizar de la misma manera en que yo trabajé el ejemplo anterior. Una vez que ya hayas terminado de realizar este ejercicio, vas a pasar a utilizar ya sea tu celular, tu tablet o tu computadora, porque vamos a jugar un juego. Vamos a volver a jugar el juego de aritmética. En nuestra semana pasada habíamos llegado al nivel 7. Bueno, el objetivo de esta semana va a ser llegar al nivel 8. ¿Recuerdas cómo se jugaba este juego? Para poder jugar este juego teníamos que darle clic aquí en el triángulo. Después venían las instrucciones. Recuerda que en este juego tenemos que contestar de forma correcta las operaciones matemáticas que nos van saliendo para poder subir de nivel. Mira. Aquí entonces me sale una operación matemática y yo la tengo que responder de forma correcta. Por ejemplo, 3 más 2, 5. 5 más 0, 5. 1 más 4, 5. 2 más 2, 4. 5 más 3, 8. Recuerda que tienes que subir de nivel y llegar hasta el nivel 8, que es nuestro objetivo. Aquí, como observas, es la pantalla final, es decir, cuando se termina el juego. Aquí nosotros tenemos que llegar al nivel 8, es decir, aquí donde dice level te tiene que salir un 8. En este caso yo pude llegar al nivel 9, pero tú solamente tienes que llegar al 8. Una vez que hayas llegado al nivel 8 en esta pantalla, habrás terminado con tu juego. ¿Qué me tendrás que subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir este archivo con los ejercicios propuestos contestados y la pantalla final de tu juego en donde diga que llegaste al nivel 8. Recuerda tomarle foto a tu evidencia, subirla a la plataforma y que tengas un muy buen día.